¿Qué tal, Panamá? Bienvenidos a Yo Me Informo PMA a través de SER TV, este canal de comunicación establecido justamente para resolver sus dudas sobre el COVID-19 y las medidas que se están tomando a nivel nacional. ¿Cómo estás, Gabriela? Muy bien, gracias, Betseray. A través del hashtag Yo Me Informo PMA estamos respondiendo todas sus preguntas, todas esas interrogantes que tienen de las manos de expertos invitados todos los días. Estos 15 días que vienen, Betseray, son vitales para juntos ganarle la batalla al coronavirus. Así que ustedes quédense en casa, sigan las medidas de higiene, a lavarse las manos y si presentan algún síntoma como fiebre, tos seca, secreción nasal, dolor muscular y en algunos casos diarrea, llame de una vez al 169 o al consultorio virtual Rosa. Así es, y anoche en la conferencia de prensa del MINSA se dieron a conocer muchísimas medidas que se están tomando, entre ellas la contratación temporal de más de 300 miembros del sector de la salud para enfrentar la situación del COVID a nivel nacional. También el presidente Cortizo, en su mensaje a la nación denominado Conversando con la Ciudadanía, explicó una serie de medidas económicas que implican solventes para no afectar a la población que en estos momentos está, digamos, paralizada, que está acatando las medidas de prevención, quedándose en casa en estos momentos. Y hoy, Gaby, justamente hoy, a las 5 de la mañana, entró en vigencia la cuarentena absoluta. Y vamos a reiterar y vamos a ver de inmediato ¿en qué consiste esta cuarentena absoluta? El mecanismo más sencillo para reducir como mínimo a la mitad la presencia era y es asignando algunos días de circulación para las mujeres y algunos días de circulación para los hombres, manteniendo el mismo esquema del último número de cédula y los horarios. Si eres mujer, circulas los días lunes, hoy, miércoles y viernes. Si eres hombre, circularás los días martes, jueves y sábado. Y los domingos, todos, absolutamente todos, en casa, cuidando a nuestras familias. Este es el esquema, se mantienen los números de cédula. Si su número de cédula termina en 7, 7 de la mañana. Si termina en 8, 8 de la mañana. 9, 9 de la mañana. 0, 10 de la mañana. 1 de la tarde. 2, 2 de la tarde. 3, 3 de la tarde. 4, 4 de la tarde. 5, 5 de la tarde. 6, 6 de la tarde. E igualmente el horario para nuestros adultos mayores se mantiene. Todos los adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, sin importar su número de cédula, podrán realizar sus compras entre las 11 de la mañana y 1 de la tarde, bajo el mismo esquema y el mismo formato. Si eres mujer, circularás los lunes, miércoles y viernes, y si eres hombre, los martes, jueves y sábado, Gabriela. Es importante seguir estas medidas de precaución. A cumplir esta cuarentena total con estas nuevas restricciones. Y tenemos entonces a nuestro primer invitado en Yo Me Informo PMA. Recuerden, estamos respondiendo todas sus dudas, todas esas preguntas que tienen ustedes que están en casa. Tenemos al doctor Jorge Victoria, coordinador de Vigilancia y Control de Enfermedades de la OEPS. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está? Él nos va a hablar un poco acerca de la situación del COVID-19 en nuestro país. Doctor, se hablan que estos 15 días son vitales para vencer juntos la batalla del coronavirus. Bienvenido. Estamos haciendo contacto con el doctor vía Zoom. Hola, doctor Jorge Victoria, está con nosotros. Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me puede escuchar bien? Buenos días, Gabriela, Richard, un saludo a ti, a ustedes, a toda la audiencia de SER TV. Doctor, hace 2 días se dio a conocer que Panamá será parte de un estudio de la Organización Mundial de la Salud y que Panamá ha sido invitada a formar parte de este estudio, que es una estrategia de investigación diseñada para permitir que se puedan aplicar o acceder a 4 protocolos de tratamiento con medicamentos de primera línea para pacientes con COVID-19. ¿Qué significa esto? Y también para que nos hable en qué dirección iría este estudio para el beneficio de la población. Sí, efectivamente, Panamá ha ingresado dentro del grupo de países que va a participar de este ensayo clínico y es básicamente para poder entonces comprobar la eficacia de muchos medicamentos que se están utilizando en este momento de manera empírica en el mundo.
ustedes han podido conocer a través de la prensa cómo se han venido usando una serie de medicamentos, incluso algunos que ya teníamos dentro del armamentario médico del pasado para inclusive otras enfermedades, como de pronto diríamos en el desespero por tratar de buscar un tratamiento, se han venido utilizando en otros países. Sin embargo, todavía no hay una demostración clara de que estos medicamentos sirvan efectivamente. De hecho, la OMS y la OPS todavía no están recomendando su uso y por tanto entonces tenemos que documentar efectivamente si sirven o no, dado que, como digo, los países lo están usando. Entonces, este estudio que se está haciendo a nivel mundial, justamente lo que está tratando de buscar es evidencia de las pacientes con COVID-19 que están siendo tratados, y de esa manera, al tener un gran número de pacientes con estos tratamientos, podemos darnos cuenta si efectivamente funcionan o no, o si definitivamente la recomendación sería dejarlos de usar, o al contrario, decirles esos medicamentos son los que vamos a necesitar. Panamá entonces se constituye en uno de los pioneros aquí en América, junto con algunos otros países, en ingresar a este estudio. Y estamos en este momento entonces con el equipo del ministerio definiendo las instituciones que harán parte del mismo para posteriormente entonces ya empezar. La idea es entonces probar 4 medicamentos básicamente que se han estado manejando ampliamente, entre ellos la cloroquina, que utilizamos tradicionalmente para la malaria, y otros antivirales nuevos, y otros que ya tenemos antiguamente para el uso de en pacientes con VIH-Sida, y también el del interferón. Entonces son medicamentos que son al parecer efectivos según algunos colegas, pero necesitamos demostrarlos, y Panamá va a ser parte de ese estudio que va a demostrar si efectivamente funcionan o no. Doctor, ¿qué va a pasar en estos 15 días que se habla que son tan vitales, sobre todo para Panamá? En América, por ejemplo, se menciona que se va a escalar y se va a empeorar hasta llegar al pico más alto de contagios. ¿Qué se puede decir al respecto? Mira, ¿qué se puede decir? Depende de todos y cada uno de las personas que nos están viendo, y de todos y cada uno de los habitantes, no solamente del territorio panameño, sino del territorio de las Américas, porque la epidemia se ha venido moviendo. Ustedes han visto que pasó de todo Asia hacia Europa, y ahorita está golpeando muy fuerte América. Estamos en pleno ascenso de la epidemia, estamos todavía en un crecimiento exponencial, y si nosotros no contribuimos a que ese crecimiento se frene, vamos a tener un pico supremamente alto. Esto, la consecuencia es que colapsará todos los servicios de salud, y sobre todo los críticos, que es lo que más nos preocupa, porque si bien es cierto que la mayoría de los casos de coronavirus, de COVID-19, son casos leves, similares a una gripa, un porcentaje de alrededor del 5% sí van a necesitar unidad de cuidado intensivo. Y eso hace que, si tenemos un muy alto número de pacientes, pues ese alto número de pacientes, ese 5% de ese alto número, van a necesitar unidades de cuidado intensivo, y entonces nos las van a saturar. Lo que tenemos que es evitar ese pico, que si no utilizamos las medidas de contención, se nos va a dar de manera muy abrupta. Eso es lo que tenemos que evitar, porque si no, no tenemos dónde atender a esos pacientes críticos que tenemos. En estos 15 días, entonces, lo que va a pasar depende de nosotros. Si mantenemos las medidas de restricción que ha puesto el gobierno panameño, vamos a lograr que no se presenten tantos casos. Se van a presentar, por supuesto, pero no tantos, y nos va a dar la oportunidad de poderlos atender adecuadamente en los hospitales y en las unidades de cuidados intensivos. No queremos llegar a situaciones como las que tuvo en algún momento China, que le tocó improvisar hospitales, sitios de atención, y lo mismo está pasando hoy en día con Italia y con España. Ustedes están viendo que hasta pistas de patinaje de hielo las han improvisado como morgues. No queremos llegar a una situación de esa, y por eso es que estamos pidiendo a la gente que se quede en casa, para que de esa manera la gente que se vaya infectando sea poquita, y de esa manera le podamos brindar una atención adecuada. Todo depende de todos y cada uno de nosotros, lo que pueda pasar en nuestros próximos 15 días. Doctor, la ONU ha reconocido que las acciones que Panamá ha tomado
son realmente interesantes y van en la dirección de evitar la mayor cantidad de contagios por COVID-19. Y una de esas medidas que la ONU ha reconocido es, entra en ejecución justamente hoy a las 5 de la mañana, se decreta una cuarentena absoluta. Haga el llamado a la ciudadanía de la importancia de respetar esa cuarentena absoluta y ese distanciamiento social. No es un tema de darse un lujo de quedarse en casa, sino que es para evitar justamente el contagio de más personas que viven en Panamá. Sí, de acuerdo. El gobierno panameño ha siempre venido respondiendo, diríamos, como un paso adelante, inclusive a las recomendaciones mundiales. Y eso es bastante bueno porque hace que nosotros aquí estemos mejor preparados. Sin embargo, como yo lo decía en algunas entrevistas anteriores, la respuesta estatal está dada, el gobierno está preparado, las instituciones, ustedes han visto todo el esfuerzo que ha hecho el Estado panameño, no solamente en el sector salud, sino en todos los otros sectores. Pero la respuesta a esta epidemia no depende exclusivamente del Estado. Esa respuesta es la mitad y la otra mitad depende de todos los panameños y panameñas. Si no mantenemos las medidas de contención, no vamos a ser capaces de hacerle frente a esta situación. Insisto, por mejor preparados que esté el gobierno, las instituciones, si se nos presenta un elevado número de casos, no vamos a poderlos manejar adecuadamente, y eso es el papel que tiene que tener la comunidad. Desafortunadamente lo vemos a diario como hay mucha gente todavía infringiendo las normas y son justamente esta gente la que nos está haciendo que la cadena de transmisión se mantenga, y por eso al gobierno le toca endurecer las medidas. Créame que si la gente fuera más consciente, más educada, más responsable, el gobierno ni siquiera tenía que declarar cuarentena, la gente lo haría de manera voluntaria. Desafortunadamente le toca al gobierno imponer este tipo de medidas para asegurar que la gente se quede en casa y de esa manera no salga y no se contagie y no lleven el contagio a su casa. Esta es la medida que nosotros estamos necesitando, junto con, obviamente, las otras que hemos siempre pregonado que no deben dejarse, que tiene que ver con el distanciamiento social y con las medidas de higiene básicas, como lavarse las manos constantemente, como cubrirse la boca al toser o estornudar, y estar muy atento a los síntomas que presenten. Así es, muchísimas gracias al doctor Jorge Victoria de la Organización Panamericana de la Salud, haciendo docencia a esta hora de la mañana aquí en Yo Me Informo PMA por Ser TV. Y mientras usted envía su mensaje a través del hashtag Yo Me Informo PMA a las redes sociales de Ser TV, Panamá Ser TV Noticias y Minsa PMA, Gaby nos va a actualizar de los casos de COVID-19 en Panamá. Gaby. Gracias, Betseray, a seguir las medidas con responsabilidad. Todos a quedarse en casa. Ahora tenemos un resumen especial de la situación del COVID-19 hasta el momento. Primero les presentamos el total de casos. Hasta el momento hay 1.181 casos, hay 106 casos nuevos en Panamá. El total de pruebas realizadas, 6.944 pruebas realizadas. Las pruebas nuevas que se han realizado son 362. Las pruebas negativas representan un 83%, 5.763 pruebas realizadas negativas y 1.181 han dado positivas, lo que representa un 17%. La situación acumulada del COVID-19 hasta el momento en aislamiento domiciliario. Se encuentran 969 personas. Hospitalizados en sala, 123 personas. En la unidad de cuidados intensivos hasta el momento hay 50 personas. Lamentablemente el número de fallecidos es 30 y recuperados tenemos 9 personas. Aquí está el número de casos y defunciones según el grupo de edad. En menores de 20 años, 53 casos, una defunción. En el grupo de edad de 20 a 39 años, vemos aquí el número, 413 personas, una persona en un fallecimiento en este rango. Del grupo de 40 a 59 años tenemos 502 afectados, 7 defunciones. De 60 a 79 años, 184 casos, 15 defunciones. Y en el último grupo, mayores de 80 años, 29 personas, 6 defunciones. Seguimos entonces con el número de casos
por región, siendo las partes más afectadas Panamá Metro con 550 casos, Panamá Oeste con 232, San Miguelito con 135, Panamá Norte con 109 casos, Veragua 56, Chiriquí 31 casos, Colón 25, Coclé 18, Panamá Este 15, Gunayala 6, Herrera 3 y Los Santos 1 caso. La línea 169. Hasta el momento se han dado 3.366 llamadas recibidas, 3.338 llamadas contestadas, 28 llamadas abandonadas y 139 llamadas falsas. En la línea 169 el total de llamadas recibidas hasta la fecha, 149.620 llamadas recibidas, dando solución a todos. 116.607 llamadas contestadas. Y en el consultorio virtual Rosa, que están las estadísticas, que es la respuesta operativa de salud automática, 40.543 atenciones, 1.125 conversaciones totales y 940 usuarios usando esta plataforma. Recuerden que si ustedes presentan algún síntoma, como lo hemos dicho, tos, fiebre, secreciones nasales, dolor muscular y hasta en algunos casos en diarrea, no dude en llamar al 169 y al consultorio virtual Rosa para tomar así las medidas correspondientes. Betseray. Así es, Gabriela, muchísimas gracias por esta recapitulación de casos y sobre todo a reiterar las medidas de precaución. Y ya tenemos conexión con el viceministro de Seguridad, Ivor Pití. ¿Cómo está, viceministro? Hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Viceministro, hoy entra en vigencia esta cuarentena absoluta y es indispensable hacerle el llamado a la población para que no salga de su casa si no es necesario. ¿Quiénes podrán salir y qué sanciones habrían para los que infrinjan esta medida? Bueno, en síntesis, el cambio más significativo en materia de la cuarentena ha sido que saldrán alternadamente por sexo. Prácticamente está haciendo las mismas restricciones que existían hasta ayer y todos estos últimos días. La única diferencia es que saldrán hombres y mujeres alternadamente, igualmente, de acuerdo a su último número de cédula. En síntesis, no había un cambio mayor, solamente eso. Y en la segunda pregunta, donde usted me dice sobre cuáles serán las sanciones, al inicio hubieron muchas sanciones que eran de llamada de atención. Hoy día las sanciones se están arreciando, a modo que el personal que está en la calle incumpliendo entienda que la cuestión es seria y que es un tema de salud y bienestar para todos los panameños. Las sanciones se están arreciando y seguirán arreciándose en la medida en que el personal no acate las órdenes. Sí, muchísimas gracias, viceministro. Y bueno, vamos de inmediato con preguntas que nos han enviado los televidentes con el hashtag Yo Me Informo PMA. Veamos. Bienvenido, viceministro. Yo Me Informo PMA. Tenemos la primera pregunta y dice para el ministro de Seguridad, ¿cómo se va a hacer con las personas que no han cobrado? Menciona Manuel. El gobierno nacional, a través de nuestro presidente Laurentino Cortizo Cohen, está tomando todas las medidas del caso y las decisiones que corresponden para garantizar que todos los panameños puedan combatir junto al enemigo en esta crisis. ¿En qué sentido? El gobierno está tomando las medidas para hacerle llegar a su casa los bonos, la alimentación necesaria para que se mantengan en casa y no tengan la excusa de estar en la calle. Todas las medidas necesarias que se puedan tomar van a ser tomadas por parte del gobierno y la fuerza pública estará en la calle velando para que estas medidas que vienen de parte del Ministerio de Salud sean cumplidas. Repito, única y exclusivamente por el bienestar de cada uno de los panameños. Viceministro, tenemos otra pregunta en cuanto a denuncias. Esta desde el área de Arraiján. En la barriada dice que se ven niños jóvenes jugando al fútbol en las calles. Ayer menciona este usuario que hasta cervezas tomaron los adultos. ¿Qué pasa con las rondas policiales y dónde las personas pueden hacer estas denuncias? A nivel nacional se han estado tomando todas las medidas al respecto y todo aquel que se ha suspendido en la calle violando disposiciones establecidas para garantizar la salud de los panameños será conducido a la autoridad. Pero yo entiendo la parte de que hay muchos niños en la calle jugando y es un tema más que nada, la policía no puede estar en cada esquina, en cada cuadro de fútbol, es imposible.
matemáticamente no tenemos el pie de fuerza para controlar cada cuadro. Ahí es donde hacemos llamado a atención a aquellos padres de familia responsables que agarren a sus hijos y tomen las medidas pertinentes en familia. Porque si hay un niño en la calle, significa que hay un padre responsable de la casa. Viceministro, muchísimas personas están preguntando sobre si se puede utilizar su último número de cédula para salir a pasear a las mascotas. Se ha reiterado el llamado a la ciudadanía para que se quede en casa, pero nuestra televidente Laura Urbila hace esta pregunta. En el caso de las mascotas, ya se había dicho que según el último número de cédula, pero no se había confirmado. ¿Esto se mantiene o no se puede utilizar el último número de cédula definitivamente? Como le dije anteriormente, todo sigue igual, lo único que cambia es el sexo. No ha habido cambios hacia atrás. Si la persona que toca su número de cédula y es hombre, puede salir los días que le corresponde. Y el paseo de las mascotas es un tema muy limitado, y recordar que este es un tema sanitario. Aquí la idea es que la persona se quede en casa. Y tiene que sacar a la mascota solamente ahí mismo, cerca de la casa, en el patio de su jardín, hágalo de esa forma, no se exponga. Viceministro, tenemos la siguiente pregunta. Dice, ¿los estamentos policiales tienen el control de las personas que están en cuarentena por ser positivos? Supuestamente iban a utilizar la tecnología para controlarlos y evitar que anden por las calles. Aquí podemos mencionar un poco sobre la aplicación móvil Paco, que va a beneficiar pues a toda la fuerza pública para controlar un poco más. Sí, precisamente Paco, lo que significa protección actualizada de casos en observación, y es un sistema que cuenta la policía en la cual están registrados todas las cédulas y los nombres de las personas que deben estar guardando cuarentena. Con este modo, si la persona es verificada en la calle y está en la lista de los que deben estar en cuarentena y no está acatando, va a ser penado por la ley. Esa es la forma de cómo la fuerza pública apoya al Ministerio de Salud para el control de estas personas. Tenemos otra pregunta relacionada a los adultos mayores y al horario de salidas. Menciona el horario para adultos mayores de 60 a 65 años. Dice, su mamá tiene 60, salió de 11 a 1 y la iban a detener porque los policías dicen que es de 65 en el decreto. ¿Qué podemos responder? Eso pudo haber sido un error muy puntual en un momento dado, pero tal cual como dice el decreto, es de 60 años. Es el número, 60 años, y debe salir de acuerdo a su sexo. Es la hora que corresponde, que es de 11 a 1. Seguimos entonces con otra pregunta. ¿Qué se está haciendo para dar seguridad a las tiendas de los chinitos, ya que muchos están cerrando por temor al vandalismo? Si todos cierran, los súperes no se darán abasto, habrá largas filas. ¿Qué está pasando en esta parte, viceministro? Bueno, el Ministerio de Seguridad Pública, a través de los 4 componentes junto con el SPI, ha reforzado la seguridad a nivel nacional en múltiples puntos estratégicos de todo el país. Es importante señalar también que se ha hecho conocimiento público la importancia a cada uno de los habitantes que los establecimientos comerciales puedan ayudar a la seguridad, denunciar cualquier irregularidad o atentado contra los comercios del país. En este sentido, quiero felicitar a gran parte de la población en la cual he escuchado por radio y he visto en la televisión, en la cual salen moradores y gente que vive en los barrios dando palabras de aliento a los comerciantes y regañando prácticamente a aquellas personas que incumplen con la ley y destruyen vandálicamente aquellos centros comerciales, tienditas, mini super, etc. ¿Por qué? Porque al final el que va a sufrir son ellos mismos. Si usted destruye la tienda de la esquina, usted va a tener que caminar más para ir a buscar su alimento. Hay que ser inteligente en este sentido. Cuide su chino, cuide sus mini super, porque de ahí es que va a salir gran parte del alimento para todos estos días que vamos a estar en cuarentena. Entendiendo de que esto puede alargarse más de lo que queramos. Así que hay que ser solidario, y más que solidario, hay que ser inteligente también. Bien, por acá me escriben también en redes sociales con el hashtag Yo Me Informo PMA. Dice, y si me corresponde trabajar martes, jueves y sábado, ¿cómo hago? ¿Soy mujer? ¿Me funcionará el salvoconducto? En ese caso es la pregunta que hacen. Si usted tiene un salvoconducto, significa que usted tiene derecho y justificación para salir a trabajar todos los días. Si usted es una persona que tiene un salvoconducto, una empresa logística, si usted lo tiene porque es enfermero, si usted lo tiene porque cualquier profesión que tiene un salvoconducto, automáticamente puede salir
a cualquier hora. No aplica el decreto que les mencioné sobre la limitación de días de por medio por sexo. O sea que eso no afecta a esa persona que ya tiene un salvoconducto, porque se entiende que tiene una justificación para salir a la calle. Más no para comprar o ir al supermercado, a la farmacia, si no está en su horario y su día correspondiente, ¿cierto? Así mismo, tan claro como usted lo dice. Tiene que salir solamente la persona que no quiere un salvoconducto, tiene que acatar el decreto, en la cual dice cédula, último número de cédula y sexo. Viceministro, la siguiente pregunta: ¿qué medidas de seguridad tomarán para evitar el caos social y también qué consejo se le puede dar a la mediana empresa, a esos locales que ya están cerrados, para protegerlos? Bueno, desde el día 1 y mucho antes del día 1 ya el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública a través del Ministerio de Seguridad hemos estado planificando y hemos estado tomando las medidas del caso muy acorde con la situación existente. Hoy día existen múltiples operativos que se pueden percatar en las calles. Estamos cuidando aquellos puntos más sensitivos, estamos ubicados para proteger e intervenir en cualquier intento de saqueo o de caos general. La fuerza pública tenemos la capacidad para cuidar aquellos establecimientos que puedan ser amenazados, pero también la capacidad para que esto no sea así es la propia población. Entonces es un tema de equipo. Nosotros solamente como panameños somos una pieza, el Ministerio de Salud es otra, y la población es el jugador más importante en ese sentido. Cuiden a sus familias, cuiden a sus establecimientos y tenganlo por seguro que nosotros haremos lo mismo. Hay muchas preguntas, viceministro, relacionadas a las personas que tienen mascotas. Y esta pregunta es precisamente sobre esto. Dice la usuaria María Carolina que tuvo que salir de urgencia con el perro a una veterinaria. La misma me dijo que lo llevara de una vez y un retén no me dejó pasar y me iban a llevar con todo y perro. ¿Las urgencias animales no cuentan? Pues definitivamente por lo que usted me comenta en la pregunta, entiendo que no se la llevaron detenida. Entonces significa que la persona explicó, en la unidad policial entendió y por ende no pasó nada. Eso es así. Por eso que hay un nivel de discrecionalidad en las unidades de policía. Saben, y si usted lo plantea de la forma correcta, y si es un perro enfermo, ¿verdad?, cae dentro de las medidas sanitarias que puede ser considerado para que pueda pasar un defecto que es una urgencia. Viceministro, sabemos que este panorama, esta situación del mundo, ninguno de los gobiernos lo esperaba y sobre todo ni siquiera el sector médico estaba preparado para algo como esto en ninguna parte del mundo. Si sería posible enviarle un mensaje a aquellas unidades que en estos momentos están, digamos, brindando el servicio en la calle, ¿cuál sería en estos momentos? Ese mensaje de fuerza, ese mensaje de esperanza, de seguir trabajando por el país. Bueno, el mensaje que yo le puedo dar a todas aquellas personas que están trabajando desde cualquier frente, ya sea en el frente de salud, en el frente de trabajo, aquellas personas que están armando bolsas, los que están contribuyendo con la cadena logística para que tengamos alimentos, las propias unidades de las fuerzas públicas, Policía Nacional, Senafron, SENAN, SPI, Migración, todos aquellos estamentos, todos como panameños realmente, véanlo así. Aquellas personas que tienen el privilegio de estar apoyando en la calle, deben sentirse orgullosos de su labor cumplida. Hágase sentir en la calle, haga su esfuerzo, que mañana o pasado el pueblo se lo agradecerá. Y para parte del pueblo también le doy el mensaje: apoyen a sus unidades y apoyen a todas aquellas personas que tienen salvoconducto, ya que aquellas que tienen salvoconducto están trabajando para usted. Manténgase en la casa, lávese las manos y apoyen al país. Tenemos otra pregunta, viceministro, relacionada a los lamentables hechos que ocurrieron este fin de semana después de esos acontecimientos en Chorrillo, Curundú, donde hay una ley de seguridad para estas personas pues que están realizando estos actos. Bueno, entendí que cuáles son las sanciones o cuáles son los lugares donde más incidencia hay. ¿Cuáles son las sanciones que están tomando? Las sanciones son variadas, depende el tema de cuál ha sido el delito. Todos van a jueces de paz, la mayoría, al menos que sean delitos más flagrantes, todos hay un abanico de sanciones, puede ser multa, puede ser detención, puede ser una simple llamada de atención, todo depende y en gran parte de discrecionalidad de los jueces de paz. Entonces hay que esclarecer qué tipo de falta realmente fue la que se fue. Viceministro, y sobre todo frente a estos actos que se hablan del fin de semana, ha iniciado una campaña ciudadana
con el hashtag Protege a tu Chinito. Y justamente, aunque suene jocoso, aunque suene un poco raro, es el lenguaje que se usa en redes sociales, es un llamado a la ciudadanía para colaborar con la protección de estos locales comerciales, porque al final es en estos locales donde uno va a comprar la libra de arroz, uno va a comprar la libra de sal, va a comprar el azúcar y todo lo demás. Así que es importante reiterarle ese llamado a la ciudadanía para que colaboren con las autoridades y que denuncien el delito. Esto siempre se le ha hecho el llamado a la ciudadanía. Sí, prácticamente, por eso lo mencioné al principio, una de las cosas que más me gustó y me agradó fuera ver este tipo de campaña en la cual salían por Twitter, salían por memes, salía gente de la misma vecindad, de la misma población diciendo que apoyaran a su chinito. Porque el caso que hubo en Colundú no era un chinito, era un panameño. Y ayer escuchamos al presidente claramente cuando dijo que el gobierno iba a reponer su tienda, iba a repararla para dar un espaldarazo a este comerciante nacional para que pudiera seguir brindando el servicio a la sociedad. Eso es un ejemplo digno de ser imitado a nivel nacional. Eso es actuar inteligentemente. Eso es actuar por Panamá. Así que todo aquello, yo quiero así mismo, como muchos temas se hacen virales y lo negativo, que se haga viral esto y que todos panameños vayamos hacia allá, porque esa es la única forma en la cual podemos garantizar que la alimentación esté a disposición de la población. Esta duda es relacionada, viceministro, a los extranjeros. Mencionan que hay que aclarar un poco el documento válido. Algunos policías dicen que es la cédula E y no el pasaporte. ¿Cuál es el correcto? Pues ya se ha dicho que es el pasaporte para los extranjeros. Definitivamente es el pasaporte. Ese no hay equivocación y tal cual está hecho en el documento. Y sobre todo el llamado a quienes tienen salvoconducto por cuestiones laborales, no pueden utilizarlo para ir al supermercado, porque ayer recibí algunos reportes de algunas personas que llegaban a un supermercado y decían, mira, este es mi salvoconducto, me permite circular, y justamente se le tuvo que devolver hacia su casa, porque no se puede permitir el juego vivo en estos momentos. Ese tema ya está salvado. Nosotros entendemos que si una persona, pongamos ejemplo claro, un enfermero, él está trabajando, él tiene salvoconducto, él tiene un horario de trabajo que cumplir. Él solamente puede ir en el momento que puede ir al supermercado. Y eso definitivamente no va a coincidir, por lo más seguro que no vaya a coincidir con su último número de cédula. Los que tienen salvoconducto pueden hacer supermercado a cualquier horario. Eso no hay equivocación, pues así que eso fue un tema ya tratado, las unidades policiales ya lo saben. Hemos emitido pequeños instructivos precisamente sobre ese tema, donde especifican que aquella persona que tiene salvoconducto puede moverse en la ciudad, porque está yendo a su trabajo o está regresando a su trabajo, pero también puede hacer supermercado a la hora que se le permita, a la hora que se le pueda dar la oportunidad en el trabajo para poder hacerlo. Entonces, definitivamente, en síntesis, el que tiene salvoconducto puede hacer supermercado a cualquier hora. Sí. Viceministro, esta pregunta es relacionada también al salvoconducto, que no se está verificando que el salvoconducto diga el mismo nombre de las personas. Hay muchas preguntas relacionadas con el salvoconducto. Se escuchó entrecortado. ¿Podría repetir la última pregunta, por favor? A este usuario le gustaría saber por qué la policía no está corroborando que el nombre del salvoconducto sea el mismo de la cédula, que ha pasado en algunos retenes. El salvoconducto no tiene nada que ver con el número de cédula. El salvoconducto es un documento emitido por la empresa o por la institución que lo otorga a la persona para poder justificar que esa persona está en la calle. Esos números no van a dar un número secuencial por cada institución. Sí. Lo que vale aquí es que si tiene salvoconducto, que es válido y que va a ser usado así. O sea, no tiene que conseguir una cosa. Claro, o en todo caso sería el departamento de la empresa o de la institución encargado de hacer salvoconducto que debería corregir el número de cédula en caso de que haya algún error. Tenemos más preguntas, viceministro. Nos escribe Elvin, dice, soy profesional de la salud. Si la persona que me lleva y me trae al trabajo es un varón y solo puede salir los martes, jueves y sábado, en este caso, ¿podría buscarme con mi salvoconducto? Pregunta la persona. El decreto está claro. O sea, el que tiene salvoconducto puede salir para ir de su casa al trabajo y al supermercado, no para hacer otra actividad.
ahí no hay error ni confusión. O sea, realmente hay que apegarse a los decretos. Los decretos son bien claros. El decreto dice quién puede salir y cuándo. El salvoconducto no es para estar llevando a gente a un ningún lugar. El salvoconducto es para la persona que lo tiene ir a trabajar, regresar a su casa y comprar el supermercado, no para llevar a otras personas a ningún lugar. Tenemos preguntas con las embarazadas, respuestas para las embarazadas. Quisiera consultar, su cita es el miércoles a las 4, su cédula termina en 2, no coincide, tampoco puede manejar, la deben llevar. Quiere saber si no tendrá problemas o quien me lleve con algún retén por esta razón. ¿Qué pasará con las embarazadas y las citas que no le corresponde al número a su salida? Ese es un tema humanitario. La persona está embarazada y muestra la cita y no hay un policía que la vaya a detener por eso. Puede pasar. Tenemos la siguiente pregunta. ¿Qué sanción se implementa si las personas insisten en violar la cuarentena total? Tras eso, impide o agrada un informe de proteger y servir, entre otros. Estamos de seguridad pública. ¿Qué medidas se tomarán? Bueno, hasta el momento las medidas son las que están en la ley, prácticamente son de llamada de atención, multas, etcétera, pero no es una advertencia, es lo que va a suceder. Ya se están modificando leyes para que aquellas personas que incumplan estas medidas sanitarias sean castigadas ejemplarmente. Entonces, por el momento son las que están a mano de la ley, a través del Consejo de Paz, pero se están modificando las leyes para que sea algo más allá. Pero no es lo mismo una ley en tiempos de paz normales que en tiempos de epidemia. Estamos claros que aquella persona que incumple y no respeta las normas en momentos como este, ¿verdad?, merece un tipo de sanción más ejemplarizante, a modo que sea para que la gente en la calle realmente entienda y que sepa que cometer este tipo de error le va a causar consecuencias. Esa es la idea, y eso es lo que deben entender. No deben hacer multados y pegados para esto, simplemente hacer un llamado de conciencia para que lo vean de esa forma y lo entiendan. Tenemos otra pregunta, viceministro. Si un turista se pasa los 90 días de autorización de permanencia en el país debido a la pandemia, ¿qué trámite puede hacer para no entrar en problemas migratorios? Prácticamente los temas migratorios o turistas, todas esas cosas han tenido esos temas quedan congelados hasta cuando pase la epidemia. Viceministro, sobre todo muchísimas personas estaban preguntando sobre las medidas de bioseguridad de nuestros miembros de la fuerza pública. Hemos visto en los retenes que utilizan sus mascarillas, utilizan sus guantes para que nos reitere ese tema. Sí, bueno, nosotros estamos haciendo una inversión importante para cuidar a nuestras unidades, que tengan protegido con mascarilla, guantes, temas de útiles de aseo, jabones, etcétera, termómetros en aquellos lugares. A todo el mundo, cuando entra a una unidad policial, se le toma la temperatura. A mí mismo, antes de llegar aquí al ministerio, se me tomaron la temperatura. Aquí no hay rango ni nivel, todo el mundo debe pasar por ese tamizaje. Y así mismo reflejamos hacia abajo para que todas las personas sean identificadas si tienen problemas de tos, si tienen problemas de resfriado, si se toma la temperatura, si salen con un síntoma será segregado. Estamos aplicando tal cual la misma medida que dicta el Ministerio de Salud. Nosotros como miembros de la fuerza pública somos panameños iguales y nos obedecemos la misma norma igual que todos ustedes. Gracias, viceministro de Seguridad Ivor Pití, por estar contestando todas las preguntas a través del hashtag Yo Me Informo PMA. ¿Algo último, viceministro, que quiera agregar a todas las personas que están viendo Yo Me Informo PMA? Bueno, el único mensaje que le puedo dar realmente como panameño es que yo estoy seguro que podemos ganar, estoy seguro que vamos a ganar esta guerra. La idea es ganarla con la mínima baja posible y de eso solamente depende de todos los panameños. Cuídense y apoyen a hacer este trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, viceministro, y sobre todo a respetar la cuarentena absoluta a partir de hoy a las 5 de la mañana. Vamos a la pausa y ya volvemos con más de Yo Me Informo PMA.
Somos un pueblo acostumbrado a superar cada reto que la vida nos impone. Porque somos tenaces, luchadores. Juntos saldremos adelante. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Esta es la cartelera de Mi Cultura en Casa. Para ellos, el mar es su vida, pero su vida en realidad no siempre es el mar. Si no trabajas hoy, no comes. Poco veo del sur. Surfeas y trabajas. Surfeas y trabajas. Descubre la otra cara del surf, Rompiendo la Ola. Un documental de Anica Navajo, el lunes 30. Cuando el movimiento, el sonido y la narrativa se unen, el resultado es inesperado. Mezclando a veces frustración con deseo. Crush, danza contemporánea, el martes 31. Una mujer, una voz y el orgullo de todo un país. Patricia Bliek en concierto el 1 de abril. Ella dice que su amor es un gringo de la zona que la lleva en su motor y le canta en otro idioma y dichola. Disfruta en familia de Mi Cultura en Casa desde las 8 de la noche. Otra innovación Ser TV. Quédate en casa. Panamá ha superado siempre las amenazas y dificultades, porque nos une el amor por nuestra nación. Frente a los retos, los panameños ponemos esperanza, voluntad y hermandad para luchar y vencer. Esa es nuestra grandeza. Esa fortaleza viene de nuestras raíces, de nuestra cultura, del amor que sentimos por esta hermosa tierra, por nuestras familias y por nuestra bandera. Ahora y siempre, Panamá, más fuerte que nunca. Unidos lo hacemos. Esto es Yo me informo PMA, resolviendo todas sus dudas a través del hashtag Yo me informo PMA. Hoy con un invitado especial, él es el psicólogo infantil, el señor Dimas Villarreal. Bienvenido, ¿cómo está? Hola, aquí como todo, en un proceso de adaptación. ¿Y ustedes? Muy bien, hoy vamos a compartir consejos muy importantes sobre actividades que podemos hacer las mamás en nuestras casas, los papás con nuestros pequeños, específicamente juegos. Sí, lo primero que debemos entender es que los chicos también tienen que expresarse, también van a sentirse enojados, cansados de estar en esta cuarentena y tenemos que hacer actividades que los ayuden a descargar eso que están sintiendo para que puedan expresarlo y luego los papás puedan manejarlo. Por ejemplo, pueden usar masilla, si no tienen masilla o plastilina la pueden hacer con harina. También hay una técnica que se llama el exprimidor de jugo, que es con la mano y van como si estuvieran exprimiendo naranjas o limones y les decimos que están súper duros, pero ¿para qué es esto? Para tensar la mano y que pueda aspirar y el cuerpo puede ayudarse a una relajación. También actividades de imaginación. Por ejemplo, ayer hacíamos un taller con unos niños y un niño decía, pero es que yo quiero ir al parque y no puedo ir. Entonces imaginemos que en la sala tenemos un parque, imaginemos que tenemos el Sinsuan y que hacen el movimiento del Sinsuan, porque cuando son niños, entendamos algo, los niños menores de 12 necesitan actividades motoras o actividades al aire libre, pero como ahorita no lo podemos hacer, tenemos que adaptarnos y hacerlas en casa para que ayuden a descargar. Así es, Dimas, ya habíamos, iniciado el periodo de clases, las guarderías, los COIF, todos estos centros de estimulación temprana habían iniciado y los niños estaban muy emocionados. ¿Cómo hacerles entender que la situación por la que están pasando, el hecho de no salir al parque en las mañanas a pasear, el hecho de no poder ir a acompañar a los padres al súper para preservar su salud, ¿cómo les hacemos entender esto de la manera correcta? Sí, lo primero que nada tenemos que entender algo, no es que yo le voy a decir, no, tú no puedes hacer esto y le voy a gritar, tengo que validar la emoción del niño, sé que está muy enojado, sé que está muy triste, entendamos que es una situación que está pasando. Cuando salgamos de esto, también podemos hacer ejercicio de imaginación, que el niño escriba a dónde quiere ir cuando va a salir, conversarlo y dialogar, tratar de ser lo más sincero posible. ¿Por qué? Porque esto va a ayudar al niño a que pueda ir procesándolo. No es que lo va a aceptar inmediatamente, pero a veces acá lo que tenemos que hacer es que actividades que trabajen la atención para que el niño se focalice o su estado de atención se centre en otras actividades, ya pueden ser a largo plazo o a corto plazo o actividades que puedan hacer en casa. Por ejemplo, uno les puede decir, ¿qué te gustaría que hoy hiciéramos en casa? Sé que muchos papás están
por teletrabajo, pero tenemos que sacar tiempo para compartir con los chicos, no solamente darle tablet y darle TV todo el día, también podemos hacer actividades escolares que pueden ir dirigidas con juegos para que ellos puedan introducir, por ejemplo, los chicos de 6, 7, 8 años, un buen momento para hacer actividades de leer cuentos o de escribir cuentos para que ellos puedan practicar también métodos de enseñanza-aprendizaje dentro de casa. Y hay muchos recursos que tenemos en nuestra casa que no necesariamente tenemos que gastar en un juego y vemos en realidad que está desabastecido de juegos porque cuando empezó la cuarentena la gente empezó a comprar juegos de mesa, empezaron a comprar juegos y no hay opciones. ¿Qué podemos hacer? Ok, te comento algo rápidamente. Ayer una mamá decía, pero es que yo no tengo juegos de mesa en casa, ¿qué yo hago para entretener? El chico tiene 9, 10, 11 años y son chicos que sí necesitan un poco más de juegos de mesa, pero entonces vamos a crearlo, o sea, podemos agarrar, buscar en un tablero de Monopolio en internet y vamos a diseñarlo con una cartulina o con pedazos de hoja o retazos de periódico, y yo le explicaba a los padres que de repente puedes agarrar los post-it o pedacitos de hoja y allí pones Avenida Casco Viejo, Avenida Costa del Este, Veracruz, y puedes usar, también hay en internet, puedes encontrar técnicas para hacer dados, doblar las hojas y hacerlo, o sea, no es que necesariamente tengas que ir comprar un juego de mesa inmediatamente cuando lo puedes crear y va a ser más significativo para el chico. ¿Por qué? Porque va a recordar cuando hace esta cuarentena, en mi casa hicimos esto. Recordemos que lo que creamos con nuestros hijos vincula emoción, y al vincular emoción el chico lo puede procesar mejor, y al hacer algo con papá, hacer algo con mamá, algo divertido, el chico lo va a recordar como un momento agradable. Así es, sobre todo usted ha mencionado aspectos muy interesantes que tienen que ver con la creatividad. Los niños son realmente muy creativos y nuestro productor Daniel nos comentaba que cuando él estaba más chico, a él lo ponían en la casa a cortar algunas piezas con las cajas de cereales. Hay algunas ideas interesantes que se pueden desarrollar que tal vez nosotros que somos adultos hicimos cuando estábamos niños y que podemos replicar en estos momentos. Claro, mira, te explico algo. De repente estoy hablando mucho de primaria, pero ya ahorita voy con niños menores de 5. De repente para los chicos de primaria te puedes hacer pequeñas hojas, recortarlas como en formas de baraja y hacerle ponerle sumas, y vas jugando como si fueran barajas y vas tirando sumas, divisiones, multiplicaciones para ir jugando y agilizar el cálculo mental del niño. Para niños menores de 5 tenemos que trabajar movimientos gruesos y movimientos finos. Finos involucran los dedos y demás. Cuando son movimientos gruesos, no necesariamente tengo que tener este juego twister de colores. Yo puedo buscar imágenes de caras, imágenes de frutas, colocarlas en el piso, por parte de decir, bueno, vamos a jugar un poco, pero va a ser por turno, no podemos jugar juntos porque tenemos que mantener una distancia, pero cada uno va a hacer. Podemos hacer bailes, coreografía para niños más chicos, y así vamos trabajando los movimientos. Con los niños más grandes también podemos hacer tarjetas de lectura o algo muy interesante. Los cuentos son muy terapéuticos, más si los creamos. Podemos decir, bueno, vamos a utilizar estas palabras: cuarentena, encerrados en casa, cuando salimos de esto, el COVID. Vamos a crear un cuento. Muchas veces el cuento no va a ser totalmente bonito, pero vamos a tratar de manejarlo, y lo que queremos con esto es que el chico pueda ir descargando lo que está sintiendo, que de repente no sabe cómo decirle a mamá, a papá, y de repente ahora la conducta se disparó, o pueden tener regresiones. Si ya era un niño que iba al baño solo, de repente está en regresión. Entonces vamos a trabajar eso para que el niño lo pueda ir procesando de una manera más favorable. Y hay muchas plataformas virtuales que están ofreciendo cursos gratuitos para todas las edades, para chiquitos. Hoy a través del Meduca se anunciaba una alianza de cuentacuentos en las tardes para los niños. Hay muchas formas de aprovechar esto y sin tener tantos recursos como le decíamos, pero hay que controlar también la exposición de la tecnología de los más pequeños. Sí, claro. Lo que yo le podría sugerir a los padres, más que nada, que no por darle un dispositivo, ya lo dejo solo allí, es sentarse con él y manejar el dispositivo con él, acompañarlo en el proceso para que el chico pueda sentirse acompañado. Y si voy a prestarle un dispositivo en un momento, entonces voy a supervisar o voy a tener el control panel, porque hay aplicaciones a veces uno descarga gratuitas y te mandan mensajes y entran a otras páginas, así que tenemos que ser un poco precavidos con eso. Dimas, muchísimos padres se podrían estar preguntando en estos momentos cómo hablarle del COVID-19 a nuestros hijos. Y la segunda pregunta iría en dirección: ¿es recomendable que los pequeños en casa vean las conferencias de la tarde donde se habla de cifras, donde se habla de fallecimientos,
de posibles casos. ¿Esto es positivo o negativo? ¿Cómo lo ve usted? Ok, te explico algo. Yo pienso, o por lo que he leído, he investigado, ver esta conferencia con los chicos es muy delicado. ¿Por qué es muy delicado? Porque entendamos que si yo le dejo al chico que escuche la conferencia conmigo, si yo soy padre, tengo que ser como el traductor simultáneo, como cuando tú vas a una conferencia y la conferencia es en inglés y te dan tus audífonos y enseguida te van traduciendo en español. Yo tengo que ser el traductor del chico, porque tengo que ir explicándole todo, porque cuando un chico escucha todo esto en una conferencia queda como que wow. Si nosotros como adultos quedamos impresionados, imagínate un niño que de repente no procesa bien la palabra muerte por las edades, de repente escucha enfermos y demás, va a sentirse más ansioso. Para los padres que van a escuchar conferencias, porque eso depende de cada dinámica familiar, que van a escuchar la conferencia, tienen que ser traductores simultáneos. Cada palabra, cada cosa, ir contando cómo te sientes. Mira, esto lo dicen por esto, esto lo dicen por lo otro. Ir explicando todo, absolutamente todo, detallado, porque los niños son expertos percibiendo e interpretando a su manera si nosotros no le explicamos. Mi sugerencia más recomendable es que en ese momento colócale unos audífonos con su música favorita, dale hoja y que vaya rayando, vaya descargando, o dile, ve preparando el escenario, porque después de esta conferencia vamos a hacer un teatro en casa, o vamos a contar un cuento y de repente papá se va a disfrazar de algo para hacerlo más divertido, o vamos a hacer una actividad. Entendamos, y lo repito nuevamente, tenemos que ser traductores simultáneos. Si ponemos a los chicos, les hablo, menores de 15 años, a escuchar la conferencia, tenemos que ir explicando todo en cada momento. Esta pregunta va relacionada a todas esas personas que viven en apartamento, que vivimos en espacios cada día más reducidos y pues tenemos que lidiar también con los caracteres de toda la familia que está que estamos pasando no el mejor momento de nuestra vida. ¿Qué podemos recomendarle a los papás para manejar esta situación en ambientes pequeños? Sí, mira, te explico algo. Hay muchas técnicas de relajación o técnicas de mindfulness que se pueden utilizar. En este caso, estaba investigando un poco, puedes en realidad hacer técnicas de imaginación, algo que muchos niños están perdiendo por tanta tecnología, la imaginación y la creatividad. Entonces podemos poner en nuestra sala, podemos dibujar en una hoja un columpio, pedirle al chico dibujar el Sinshuang, dibujar los juguetes que hay en el parque y ponerlos en diferentes partes de la sala y decirle, bueno, hoy vamos al Sinshuang, hoy vamos acá, y que el chico trate de hacer los ejercicios, porque en realidad lo que de estos juegos no es tanto el mismo juego el que ayuda al chico, es el movimiento que está haciendo o la descarga de la adrenalina o de la impulsividad o de la psicomotricidad que está haciendo en el juego. Entonces, que pueda decir, bueno, papá te va a acompañar hoy a este juego, vamos a este juego. Entonces, tener eso y ayudar al chico a que vaya visualizando. Creo que los que somos un poquito no tan tecnológicos, que venimos ya de años, tenemos más imaginación porque para nuestros tiempos no teníamos tanta tecnología. Entonces, aportemos eso y ayudemos a los chicos a imaginar más, llevar más imaginación. No es que yo tenga que tener todos los juguetes en mi casa cuando de repente puedo usar un bolígrafo y decir, bueno, este es un rey, esta es una reina, tienen un príncipe, y hacer una dramatización o usar cosas que puedan ser juegos. Tenemos que ayudar al chico a que tenga creatividad y tenga mucha imaginación en estos momentos, porque eso es lo que lo va a ayudar o va a ser su soporte para todo esto que está pasando. Y aprovechar estos momentos también, Dimas, para rescatar valores, para rescatar los valores familiares, inculcarle al niño que las cosas verdaderas también no están en lo material, sino también en esas cosas íntegras, en el lado espiritual, que es tan importante viendo esta pandemia mundial en donde se recalcan estos valores. Claro, a mí me gustaría reforzar que es un buen momento para volver a sentarnos todos en la mesa, volver a desayunar tranquilamente, volver a almorzar tranquilamente y volver a cenar tranquilamente. Pues de repente cuando trabajamos estamos como que 5 minutos por desayuno en el trabajo y andamos como muy acelerados, y esto nos está ayudando a desacelerarnos un poco. Entonces podemos jugar con los chicos que somos de la realeza o que somos una familia de la burocracia, y vamos a decir que vamos a tener modales. Por favor, me pasa la jarra con agua, esto, y podemos practicar valores y modales que con un simple juego de sentarse en mesa lo podemos hacer. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Yo Me Informo PMA, Dimas Villarreal, psicólogo infantil. Esperemos que próximamente también esté con nosotros. Y yo creo que, Gabriela, este es un buen momento también para incentivar en la casa, para que nuestros niños lean en su tiempo libre, y de ahora en adelante tendríamos una generación de niños
lectores, en su tiempo libre leyendo. En vez de utilizar la tablet y ver videos todo el día, pueden ponerse a leer en su tiempo libre. Rescatar esos valores de amor incondicional, de respeto hacia nuestros mayores, de solidaridad hacia los demás que tanto se necesita en esta situación tan crítica que estamos enfrentando no solo en Panamá, sino a nivel mundial. Así es, y a partir de hoy, en 15 días, arranca la cuarentena absoluta y depende de nosotros si estamos en la recta final, porque si nos quedamos en casa no habrá más contagios, no habrá más propagación del COVID-19 y por supuesto todos, con el pasar del tiempo, regresaremos a la normalidad. Nos vemos mañana, ¿te parece? Nos vemos mañana, recuerden, importante, quedarse en casa y seguir las medidas de higiene y seguridad todos para vencer esta batalla contra el COVID-19. Hasta mañana.